Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai. Este video es el resumen del arco 5 de Re:Zero. No olvides dejar tu like, no olvides comentar y no olvides suscribirte para tener más contenido. Continuemos. Un año después del comienzo de las elecciones, Subaru estaba practicando parkour con Garfield en una zona de atletismo que Garfield le construyó. Subaru tiene su propio, digamos, centro de entrenamiento y usa un látigo y hace parkour bastante bien. Durante todo este tiempo, Beatriz y Subaru ya se llevan mejor, su relación avanzado, ¿no? Beatriz es más cariñosa a Subaru. Todo es felicidad y Petra llega para informarle de que Emilia quería verlo en la mansión. Ahora mismo están viviendo en una mansión de la familia Miloan, ¿no? Que es una rama de la familia de Roswell, descendiente de ellos. Muy bien, la familia Miloan, recuerden. Al llegar a la mansión se encuentran con Mimi y Joshua Lucullus. Joshua Lucullus es el hermano pequeño de Julius, los cuales vinieron para invitarlos a una fiesta organizada por Anastasia en la ciudad de Prestella, que se encuentra entre Logúnica, el reino donde están ellos, y Kararagi, el reino del cual proviene Anastasia. Subaru presenta a Joshua a su compañera Beatriz y le hace una broma diciendo que es hija de él que ha tenido con Emilia. Emilia se sonroja y le jala la oreja a Subaru, ¿no? Responde que no es cierto y que Subaru está bromeando y que no es momento para bromas. Pero Joshua pero Subaru dice por qué deberían ir hacia allá. Joshua menciona que es para encontrar una piedra mágica extremadamente pura para que puedan albergar a Pac. Recordemos que Subaru usó una piedra en la pelea contra Garfield, ¿no? Para ganarle su energía, donde esa terminó destruida. Y así, en esa misma noche, Subaru habla un poco sobre Prestella, sobre dicha ciudad que es como una versión de Venecia, ¿no? Es decir, es una ciudad llena de canales de agua, donde hay transportes de barcos. También hay una reunión de los tres idiotas, que es Subaru, Otto y Garfield. Comienzan a hablar y a beber, ¿no? Al día siguiente, Subaru, Emilia, Beatriz, Garfield y Otto se dirigen a la ciudad, mientras que Roswell, Ran y Petra se van a otra reunión cercana para convencer a los señores de esas tierras donde está la Emilia. También hay una escena en el video filtrado guiño guiño, donde Subaru le cuenta su día a día a Ren, que está, bueno, prácticamente como en estado vegetal, así por así decirlo, en coma, ¿no? Por así decirlo. Y así avanzamos con la historia. Se dirigen hacia la ciudad de Prestella. Al llegar a la ciudad 12 días más tarde, llegan a la ciudad de Prestella y una vez reunidos con Anastasia y Julius viajan en un bote para visitar a Kiritaka Mus, que es el representante de una compañía de Prestella, con el que van a discutir el acuerdo sobre la piedra para Pac. En el camino Subaru termina mareándose, lo que le obliga a quedarse atrás para descansar con Beatriz. Tratando de llegar por su propia cuenta a la compañía Mus, Subaru se encuentra con Liliana sin saberlo, Está con Beatriz ahí todos hablando y se encuentra con una chica que canta bien bonito. Y Subaru dice un comentario inapropiado y todos le tiran cosas en la cabeza, ¿no? Luego la chica comienza a cantar y Subaru le hace compañía y se solucionan el malentendido, como que ya se lleva bien. Y así comienzan a hablar y hablar hasta llegar a la compañía Mus. Y Subaru pide que la guíe, ¿no? Al llegar a la sala de reuniones de Kiritaka, donde está hablando con los demás para terminar el acuerdo, Liliana, que es conocida como la diva, entra apuradamente, interrumpe todo y Subaru trata de detenerla, ¿no? Y pone su mano como decir en su boca para que no hable. Al ver esto, Kiritaka se molesta y le tira una piedra a Subaru, lo cual lo lastima un poco, nada graves. Y Subaru queda bastante molesto. Kiritaka tiene una cierta atracción por Liliana, ¿no? Y al momento que pasó eso le dice: no toques a mi Liliana. En su camino de vuelta, Otto se separa para hacer frente a unos negocios que tiene pendientes, mientras que Emilia se choca accidentalmente con Regulus Corneas. Es decir, mientras ellos estaban caminando por la calle, Subaru estaba de mal humor, Regulus choca con Emilia, está encapuchado.
Y esto es algo que te hace volar, porque Regulus Corneas caminando por la calle como si nada. ¡Wow! Y también está en el video filtrado. Ambos pidieron disculpas y en ese momento Regulus intenta Regulus intenta tocar el pelo de Emilia, pero Subaru no lo deja. La agarra de la mano y se va. Aún así se disculpa porque Emilia había chocado con Regulus. Ambos piden disculpas, se separan y Regulus susurra que ella es la 79 esposa. Al llegar a la posada, Subaru se encuentra con Yoshua discutiendo con Chin. Chin es un matón, ¿no?, de la primera temporada, si se acuerdan, que aparece. Hay un malentendido ahí, ya que comienzan a hablar el Chin con Yoshua, como que no le creen que es de la facción y no saben quién es. Hasta que aparecen Reinhardt y comienza a explicar la situación, que sí, el Chin es parte del equipo de Fell, ¿no?, la campaña de Fell. En ese momento Garfield siente como una amenaza y ataca a Reinhardt de la nada, transformando su brazo en bestia. Y Reinhardt, como es todopoderoso, como si nada lo detiene, y comienzan a hablar y aclarar la situación y Garfield se calma. Una vez aclarado todos estos problemas, entran a la sala de reuniones de Anastasia, donde ya se encontraba esperando a los miembros de la facción de Crush. Estaba el longaniza, el Félix. En dicha reunión se ve cierta tensión entre Wilhelm y Reinhardt. En esta reunión es el estilo japonés, las comidas, todo, ¿no? Y las chicas se visten bien bonito, todo bacán. 10 de 10. Hay cierta tensión entre Wilhelm y Reinhardt, los cuales se ignoraban claramente. Por otro lado, muchos decidieron alabar a Subaru y hacer un repaso de todos sus esfuerzos. Y más tarde se realizó un combate entre Reinhardt y Garfield en el jardín para ver quién era el más fuerte. Reinhardt ganó sin moverse del sitio. Bueno, esto pasa en la web novel, pero no pasa en el capítulo filtrado. Esto del combate no pasa. A no ser que pase en capítulos más adelante. Se quedó dormido mi perrito, está que ronca ahorita, no sé si escuchan. Está que ronca. Bueno, siguiendo la historia. Una vez terminada la reunión, Subaru se dirige al baño para lavarse, pero se encuentra con Wilhelm en el jardín. Wilhelm explica sobre su relación con Reinhardt, y posteriormente Subaru le da unos consejos para mejorar su relación, algo que Wilhelm le agradeció. Recordemos que Wilhelm es el abuelo de Reinhardt, pero no tiene una buena relación con él, ya que piensa que él fue el culpable de la muerte de su esposa. Al día siguiente, Wilhelm intenta seguir los consejos de Subaru hablando con Reinhardt durante el desayuno. Sin embargo, en ese momento aparece el cabrón de Heinkel Astrea, que viene a ser el hijo de Wilhelm, ¿no?, y el papá de Reinhardt. Es el subcapitán de Guardia Real, patrocinador de Priscilla, padre de Reinhardt e hijo de Wilhelm, que también se encontraba ahí. Interrumpió diciendo tonterías, pues, ¿no?, para molestar y hacerlo sentir mal a su hijo y a su papá. Dice que no tiene sentido intentar arreglar las cosas. Heinkel empieza a discutir con todos en el desayuno, amenazando a Reinhardt y Fell. Heinkel es un cabrón, ¿no? Se supone que su mamá se va a combatir a la Viena, ya que él no quería ir. Después de terminar la reunión, Subaru visita junto con Emilia y Beatriz al parque donde estaba Liliana. Allí se encuentran a Priscilla, la cual obliga a Subaru a ir de compras o golosinas para todos. Cabe decir que en el capítulo filtrado, antes de que terminara la reunión, antes de que fuese después eso, se muestra la historia en paralelo de Garfield con la gatita, que estaban hablando y la gatita le subía el humor a Garfield. Y también se ve una escena donde Garfield tiene visiones, alucinaciones con Elsa, donde le dice que es débil. Pues Garfield se sentía débil porque al ver que Reinhardt era tan poderoso se sentía como una hormiga. Entonces y Garfield está medio traumado por la pelea que ha tenido con él se considera débil. Incluso en el capítulo filtrado se ve que le dice a Subaru: yo soy fuerte, preocupado, ¿no? Y ahí es donde conoce de casualidad a unos niños que estaban a punto de ser vestidos por un barco, lo salvan y luego lo acompaña a su casa, donde posteriormente también sale una niña con su mamá, que estaban esperando al niñito, ¿no? Resulta que era la mamá de Garfield. Y esos dos niños vendrían a ser sus hermanos. Pero eso lo vamos a seguir esta continuación más adelante. Ya. Continuamos con Subaru, que después de terminar la reunión, Subaru visita junto con Emilia y Beatriz el parque donde estaba Liliana.
Allí se encuentran a Priscilla, la cual estaba bailando. Y como les decía, obligan a Subaru a ir a comprar golosinas para todos. De camino se encuentran con Chin, pero ambos se detienen junto con la multitud para presenciar a una persona la cual se encontraba en lo alto de una torre, presentándose a sí misma como Sirius Romani Conti, la arzobispa de la ira. Es una mujer, de la misma manera que lo hizo Betelgeuse en su primera actuación. Comienza a hablar gaferas del amor y toda esa vaina, ¿no? Y aquí activa su habilidad. Por ahora no les voy a dar detalladamente la habilidad, ¿no? Mientras lo voy contando, lo voy explicando también. Y me voy acordando, pero porque esta vaina lo leí hace tiempo. Y así sucede que en el capítulo filtrado se ve que comienza a hablar hasta que se tira un monólogo la flaca. Hasta que se tira un monólogo tremendo. Y tira a un niñito de 9 años. Y activa su habilidad donde todos parecen que habían entrado en confianza. Comienzan a aplaudir y le dicen, sí, tíralo, tíralo. Y Sirius dice, lo tiro. Y luego dice, tíralo nomás. Lo comienza a tirar. Y cuando lo tira, cuando cae la cabeza al piso del niño, todos les pasa lo mismo, ¿no? Muere. Ajá. Ahora, obviamente, antes de que muriera, como le digo, el rollo de Sirius es que hablaba del amor, que este joven era el rehén, tanta vaina, ¿no? Entonces comienza a clamar hasta que ya lo lanza, y cuando muere todos mueren, pues. Y esto es por el poder de su autoridad ya de Sirius o Romani Conti, que puede compartir, miren acá está la habilidad, puede compartir, transmitir, o crear emociones y sentidos. Repito, la habilidad de Sirius Romani Conti es compartir, transmitir o crear emociones y sentidos. Al morir una persona en su área de efecto, todos los demás mueren de la misma manera. Y eso es lo que pasa. Se ve en el capítulo filtrado guiño guiño, que les voy a pasar si me comentan, si me lo piden en comentarios. Ahí se termina el capítulo filtrado, ¿no? Pero los voy a seguir resumiendo. Muere y Subaru vuelve al punto de guardado, que esta vez sería que está hablando con Liliana, ¿no? Justo antes de irse a irse a comprar las golosinas, encontrarse con Clint y toda la vaina. Al volver de la muerte se encontraba con Liliana en el parque. Subaru decide emboscar a Sirius antes de que se pueda dar su discurso, escondiéndose en la torre. Y aquí comienzan los planes ya. Al tratar de atacarla con su látigo, Subaru ya es un capo en el látigo, ¿ya? No tanto, pero regular, pero no. Subaru es bloqueado por unas cadenas que Sirius tenía como arma. Subaru consigue tirarla desde arriba hasta el primer piso igual. Subaru consigue con un látigo igual tirarla, ¿no? Hasta el primer piso de la torre. Disponiéndose al salvar al chico, siente una repetida intensa sensación de miedo causado por la autoridad de Sirius, conduciéndolo a él y al chico a la locura, y después siendo asesinados por ella. Al regresar de la muerte, otra vez, Subaru empieza a analizar la situación, esta vez un poco más detallada, y opta por opciones, por planes, ¿no? Optando esta vez por llamar a Reinhardt, enviando a Chin a por él. Reinhardt comienza a pelear contra Sirius, mientras Subaru aprovecha el momento para rescatar nuevamente al chico. Una vez salvado, muchachos, acuérdense que para más detalles les voy a dejar también en descripción la web novel, que ahí está todo detallado, pero no, sino que le estoy haciendo un resumen breve porque estoy avanzando ya más con el arco 6, y hace tiempo hice el resumen del arco 5 en mi anterior canal, que me borraron, pues se perdió todo. Ya que estamos a este punto, en comentarios, para confundir a los nuevos que recién están viendo el video, y siempre hay personas que ven los comentarios ni bien ven el video, pongan pollo a la brasa, anticucho, así para confundirlos, bueno, o pon senpai, qué buena tu receta de chifa, así como para joder a la gente, ¿no? Bueno, siguiendo con la narración. Y si quieres guiño guiño el video filtrado, me escribes en comentarios igual. Bueno, esta vez hay una pelea
buenaza de Reinhardt, ¿no? El cual estaba justo matando a Sirius. Esto causa que nuevamente causa la muerte de todos nuevamente, ¿no? Excepto de Reinhardt, pues Reinhardt es un papucho que está roto, tiene un montón de bendiciones. Voy a explicarlo más adelante, lo de las bendiciones. Recuerden que todo esto está detallado en la web novel, ¿no? Estoy haciendo más breve posible para avanzar con el resumen. Volviendo por tercera vez de la muerte, Subaru decide tomar a Beatriz con él, a lo que Emilia termina uniéndose para ayudarles en su lucha. Al ver a Emilia, Sirius se enfureció, lo que la lleva a luchar contra ella, mientras que Subaru y Beatriz intentan hacer algo con la multitud que estaba conectado a la autoridad de Sirius. Aquí hay una batalla épica. Les voy a poner imágenes, tanto de la web novel, de la novela, y por ahí unas imágenes que pueda hacer con Photoshop también, ¿no? Unas PNG. En el momento que Sirius intenta asesinar a Emilia, en medio de su pelea, Regulus aparece para salvarla, haciendo que Sirius intente matarle. Aunque el culto de la bruja sea una organización, sus miembros están divididos. Casi todos los arzobispos se odian entre sí. Ya, o sea, no son necesariamente aliados. En pocas palabras, Subaru se une en esta triple pelea para intentar tomar a Emilia usando su mano invisible. ¡Fua! Saca su mano invisible, su tula invisible. Subaru ha conseguido dominar un poco de su autoridad de la pereza, pero solo es capaz de invocar una y durante poco tiempo, ya que una influencia oscura corrompe su mente cuando la usa. Y su ataque EMM. Al tener un contrato con Beatriz, Subaru ha creado junto con ella unos encantamientos para poder usar EMM. Magia de defensa absoluta, donde Beatriz dobla el espacio alrededor de Subaru con su magia de Jin, haciendo que nada pueda tocarle, aunque él no pueda moverse. EMT. Magia de anulación absoluta, donde Beatriz crea un campo esférico alrededor de Subaru que niega cualquier fenómeno mágico. Y un tercer encantamiento imperfecto y no revelado. Aquí batalla épica, le voy a poner unos soniditos por ahí, unas chispitas si es posible. En medio de la pelea, Sirius casualmente se fija en Subaru y lo declara ser su desaparecido marido Betelgeuse Romani Conti, del cual ella se autoproclama su esposa. Bueno, esto debe ser por la autoridad, pues no de la pereza, por eso. Tratando de capturar a Subaru para que nunca más vuelva a desaparecer. A todos los de culto les falta un tornillo, pues no. Y como les digo, por la autoridad que tiene Subaru, pues lo confunde. Y como está loca la flaca, la Sirius Romani Conti, ya, pues no. Aún así Regulus la detiene, pues no. En ese momento, los evangelios de ambos miembros reaccionan, escribiendo una nueva entrada a lo que los dos dan prioridad, abandonando la batalla. Es decir, en medio de la pelea y toda la vaina, se escriben los libros del evangelio algo, pues una vaina, donde los arzobispos se van, pues, ¿no? Aún así, esa batalla tuvo repercusiones. Dejó herido a Subaru gravemente en una pierna, y Sirius extendiendo su herida a todos menos Beatriz y Emilia, a las cuales no considera dignas de ser amado. Es decir, está flaca, el dolor es amor, pues no. Aunque la realidad también es así, pues no. Más tarde Subaru despierta en lo que parece ser un hospital formado de tiendas de campaña, donde Ferris y Ricardo le informan sobre la situación, contando que Beatriz está actualmente inconsciente por agotamiento de maná, ya que curó a todos los afectados por la autoridad de Sirius. En ese momento, Capella Merada Lugúnica, otra de las arzobispos del culto de la bruja, otro problema más, siendo esta el arzobispo de la lujuria, da un aviso a toda la ciudad de que nadie intente hacer nada, ya que han controlado las 4 torres de control que controlaban las salidas marítimas de la ciudad, que es la única forma de salir de la ciudad en vías de barco, ¿no? Ya, con gripe. Una vez su aviso termina, Subaru decide ponerse en contacto con todos para formar un plan contra el culto. Mientras comenzaron a discutir el plan, Garfield aparece con Mimi muriendo en sus brazos, a la vez que pide disculpas por ser tan impotente, ¿no?
Garfield tiene como un complejo, se siente débil como le estaba contando. Garfield comienza a contar cómo terminaron así. Ellos dos habían salvado a un grupo de niños en un barco, los cuales fueron atacados ese mismo día. Garfield averiguó que uno de los niños, Fred Thompson, era el hijo de Reala Thompson, cuyo nombre real era Rachel Tinsel, la madre de Garfield Tinsel y Frederica. A veces son medio hermanos, pues no, como les contaba. Dirigiéndose al centro de evacuación conocieron al actual marido de Reala, el cual explicó a Garfield cómo llegó a encontrarse con su madre, lo que le lleva a Garfield a llorar toda la noche hasta dormirse en los brazos de Mimi, por fin sabiendo que su madre estaba viva. Al día siguiente, mientras se dirigían al centro de evacuación, escucharon el aviso de Capella y una vez llegado al centro, Garfield se encontró con su madre. Después de una breve charla, Garfield y Mimi intentaron infiltrarse en el centro de la ciudad, pero fueron atacados por Teresia, Van Astria y Kurgan, el Ocho Brazos, un antiguo héroe y caballero en el pasado, que peleó contra Wilhelm, el cual consiguió cortarle 6 de sus 8 brazos. Más tarde fue asesinado por Regulus. Aquí hay más detalles, recuerden que en la web novel están más detalles. No pongo más detalles para no hacer tan largo el video porque me estoy concentrando más en hacer los resúmenes del arco 6. Recuerden escribir en comentarios, eso es lo único que les pido para que YouTube me recomiende más y dejar su like, ¿no? En esta batalla hirieron gravemente a Mimi, haciendo que se retiraran al campamento donde actualmente se encuentran. Terminando de contar lo sucedido y de Ferris curar a Mimi y a los demás, continúan preparando el plan de ataque. Una vez terminado el plan, todos se dirigen al centro de la ciudad, donde se encontraban los del culto. Los miembros del Colmillo de Acero despejaron el camino al centro de la ciudad para Subaru. Crush, Garfield, Ricardo, Wilhelm y Julius. Ahí dio comienzo a la gran batalla contra Regulus y Sirius. Voy a poner unas imágenes épicas y soniditos épicos. Aunque poco después Capella se une al combate en forma de un dragón negro. Ella es rápidamente herida por Julius, lo que hace que se retire nuevamente con el objetivo de anunciar algo a la ciudad, pero es perseguida por Subaru, Crush y Julius. Al entrar al edificio de transmisión se encontraban con Roy Alfar, el que sorprendentemente se presenta como el arzobispo de Gula. En el arco 3 el arzobispo de Gula que vimos se llamaba Leibatenkaitos. Bueno, el cual fuerza a Julius a utilizar todos sus espíritus para sacar rápidamente los demás de ese edificio y que no sean comidos, mientras que este se quedó para luchar contra él. Subaru y Crush terminan entrando por la ventana del techo, despachando al dragón y salvando a una chica que tenía como rehén en sus pies. Pero al entrar en la sala principal se encuentran con un montón de moscas gigantes. Al oír un grito detrás de él, Subaru se gira para ver a Crush herida en los pies de la rehén que salvaron, la cual tenía la voz de Capella. Capella revela que es capaz de transformar a la gente con su autoridad de la lujuria, contando que las moscas que estaban en la sala en realidad eran humanos y que el dragón que atacaron era la verdadera rehén con la cual cambió de lugar. Es decir, cuando Roy atacó a los maestros, ella llegó a lo alto del edificio donde cambió su forma a la de la chica. La chica le dio la forma de dragón. Cabrona Capella. Intentando rescatar a Crush para escapar, Subaru es atacado por Capella, la cual consigue infectarles con su propia sangre, revelando que su sangre es en parte de dragón, mientras pregunta si alguien será capaz de sobrevivir a la infección. La sangre de dragón es como un potente veneno. Dejándoles atrás, Capella se dirige a la sala de transmisión para dar su nuevo aviso, mientras Subaru pierde el conocimiento. Subaru recupera el conocimiento un rato más tarde. Con él se encontraba Julius, que le cuenta que el culto había abandonado el centro de la ciudad. Subaru se da cuenta de que no sentía ningún dolor por la sangre de dragón dentro de su cuerpo y que su antigua herida en la pierna se había curado, pero que su pierna entera se había vuelto negra. Por alguna razón los efectos de la sangre de dragón no le afectan. Es más, afirma sentirse más fuerte, además de tener esa extraña pierna negra. Después de recoger a Crush, Subaru se reúne con Anastasia,
Ella revela la existencia del espíritu artificial que ella tenía en su bufanda. Como Emilia tenía Pac en su piedra, pues ella una en su bufanda. Dicho espíritu con apariencia de zorro se presentó como Echidna. Sí, se llama igual que la bruja Echidna, o mejor dicho Equidona, pero se desconoce la relación que tienen ambas Echidnas o Equidonas. Las dos chicas continuaron diciendo que durante el tercer anuncio el culto pidió 4 cosas. La primera, que se les sea entregado el espíritu artificial. Ellas dudan a qué espíritu se referían, si hablaban de Echidna o de algún otro. Lo segundo que pedían es que les sea entregado el libro de la sabiduría. Recordemos que el libro que tenía la bruja Equidona, del que se sacaron los evangelios, ¿no? El cual supuestamente estaba en la ciudad. Y la tercera, que se les sea entregado 20 parejas a una de las torres de control, parejas de novios. Y cuarta, que no molesten con la boda de Regulus y la novia de pelo plateado, Emilia. Subaru en cuanto escucha lo de Emilia decide desobedecer las órdenes, bajando rápidamente para discutir el siguiente plan con los otros. Subaru, Garfield y Al deciden visitar todos los centros de evacuación, ya que se dieron cuenta de que Sirius estaba usando su autoridad para incrementar las emociones de todos. Todos sienten mucho más miedo, odio, etc. Y toda esa vaina, pues, ¿no? Tenebrosa. Al llegar al primer centro se dan cuenta de que muchos ciudadanos se están matando. Si mi voz se escucha rara es porque ando con gripe, chicos y chicas. Por eso que no estoy tan buen de salud ahorita, pues, ¿no? Se escucha raro un poco el audio. Al llegar al primer piso se dan cuenta de que muchos ciudadanos se están matando los unos a los otros, lo que hace a Subaru volver rápidamente al centro de la ciudad para sugerir a Anastasia usar el altavoz del edificio de transmisión para calmar a todos. Al sugiere a Subaru que él dé el discurso, ya que era la única persona conocida que pudo matar a un arzobispo, a lo que todos estaban de acuerdo, levantando con éxito la moral de todo el mundo. Bueno amigos, en esta parte Subaru se tira un discurso bien épico y bien chévere, que no lo voy a resumir aquí porque si no va a hacerse muy grande el video, ¿no? Pero es un buen monólogo que se tira Subaru, donde habla sobre el miedo, el valor y todas esas vainas, ¿no? Y cómo el poder de la amistad y tanta vaina. Así que si quieren saber con detalle esa parte, lo voy a dejar en la descripción el enlace para que vayan a leer el discurso épico que se tira Subaru, ¿no? Entonces continuamos. Subaru es elogiado por todos. Bueno, poco después Reinhardt y Otto aparecen. Reinhardt explica que Heinkel había tomado a Feld para protegerse a sí mismo sin importar lo que le pase a los demás, pero que Otto pudo ayudarle a escapar mientras que Reinhardt capturaba a Heinkel. Luego Otto pasa a explicar que él estaba reuniéndose con Kiritaka en el momento del anuncio de Capella, añadiendo que Roy había aparecido en ese momento, causando una conmoción en la zona, pero que Kiritaka consiguió escapar por unos túneles subterráneos. El tema cambia las intenciones de Roy, donde Otto revela que él trajo con sí el libro de la sabiduría, ya que pensaba dárselo a un restaurador para dejarlo como nuevo. Supuestamente en el arco anterior encontraron el libro casi destrozado y no funcional. Mientras Priscilla llega a la reunión junto con Liliana y Skjul, un joven huérfano que Priscilla recogió y convirtió en mayordomo, y está siendo puesta a corriente de todo, Subaru saca a Otto fuera para discutir sus verdaderas intenciones, a las que Otto confiesa que había traído el libro para asegurarse de que Roswell no lo use. Una vez aclarado el tema, los dos estaban a punto de volver a la habitación, pero Wilhelm les detiene informando a Subaru que Crush quería verlo. De camino a la habitación hablan sobre el tema de que Teresa ha sido revivida, de alguna manera pidiendo a Wilhelm a Subaru que no le diga nada a Reinhardt. Una vez en la habitación, Subaru se encuentra con Crush peleando contra el intenso dolor de su cuerpo por culpa de la infección. Subaru decide transferir parte de la maldición de Crush a su cuerpo para que sienta menos dolor. Dirigiéndose nuevamente a la reunión, Subaru promete a Crush que será a cargo de todo y que no tiene que preocuparse por nada. Una vez reunidos, deciden dividirse en grupos para pelear contra cada arzobispo, siendo los miembros de cada grupo los siguientes. Para pelear contra Sirius, Priscilla,
Al y Liliana. Para pelear contra Capella, Wilhelm y Garfield. Para pelear contra Regulus, Subaru y Reinhardt. Para pelear contra Roy, Julius y Ricardo. En una iglesia cerca de una de las torres de control, Regulus estaba intentando forzar a Emilia a casarse con él. Sin embargo, ella se niega, afirmando que ella tenía a alguien a quien amaría, cuando comprendiera adecuadamente lo que es el amor. En ese momento, Subaru abre la puerta y Reinhardt la hace volar de una patada hacia Regulus para golpearlo. Bueno, antes de que llegara Subaru y Reinhardt, estaban en la iglesia, pues Emilia, Regulus, ¿no? Y comienzan a hablar. Regulus dice: lamento haber hecho esto tan repentinamente. Puede que te haya sorprendido un poco. Y se tiran un monólogo de disculpas y tanta vaina, ¿no? Como es la típica personalidad de Regulus. Emilia dice: entonces, ¿disculparse es importante? Regulus dice: exacto, así es, disculparse es importante. Qué alivio, es obvio, tú pareces entender ese punto. Y así, la personalidad de Regulus suele ser que habla mucho, ¿no? Cuando quiere dejar en claro sus puntos. Entonces, después de haber hablado tanto, los ojos de Regulus miraron a Emilia de arriba hacia abajo, como su cuerpo solo estaba envuelto en una sábana. Ella se puso un poco tensa bajo esa mirada. Regulus dice: sí, la timidez es importante, incluso entre esposos. En este punto creo que estás muy bien. Una vez más, acerca de la pregunta de antes, preferiría que no me malinterpretaras. Entonces, lo que pasa es que Regulus estaba preocupado un poco con saber si Emilia había sido tocado antes por otro hombre, ya que para él era muy importante la pureza de sus esposas, ¿no? De hecho, las esposas de Regulus, que son bastantes, todas son puras, nunca han llegado a consumar el acto con Regulus. Así que Regulus es bien raro, pues, ¿no? Bueno, Regulus dice: obviamente, comprobar si conservas tu virginidad o no, evidencia segura, es una tontería. Pero como una especie de referencia, creo que tiene un valor muy significativo. Así que deliberadamente, incluso viendo que se tira un monólogo de la importancia de la virginidad, bla 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 bla. Dice: ¿qué le importa cómo es tu virginidad a algún desconocido que no amas? Lo estoy comprobando porque te amo. Lo que él consideraba importante el término virgen, eso era. Y Regulus dice: y entonces preguntaré de nuevo: oye, ¿eres virgen o no? Emilia dice: ¿qué quieres decir con virgen? Lo siento, no lo había oído antes. Regulus dice: ¿qué? Después de recibir esta pregunta, Regulus se pone hay una expresión, ¿no? De que anula los ojos y él cerró los ojos y la boca, lo que causó que Emilia se preocupara. Y Regulus dice: excelente, esa es mi chica ideal. Emilia queda como: Emilia se había confundido preguntándose a sí misma si tal vez Regulus se estaba refiriendo a un tipo de chica que se llamaba virgen, no por el término virgen, sino a alguna chica que se llamaba con ese nombre, ¿no? Regulus dice: así es como debe ser, la virginidad del cuerpo, esto, la virginidad del cuerpo, que se tira un monólogo. Emilia queda en silencio y Regulus dice: sí, lo entiendo, ten la seguridad de que te daré la bienvenida como a mi esposa. Además, con todo esto me di cuenta de algo muy importante. Y bla bla bla, sigue hablando. Agarra la mano de Emilia, la levanta y luego la suelta, ¿no? Mientras estaba satisfecho con la respuesta de Emilia. Y igual, Emilia no entendía muy bien, ¿no? El concepto de virgen. Entonces Regulus dice: wow, y tu apariencia no puede dejarse así. Haré los arreglos para un cambio de ropa inmediatamente. Y dice: número 184, ven aquí. Emilia queda en silencio. Entonces aparece una mujer muy hermosa, ¿no? Que era la esposa número 184. Una mujer joven de cabello rubio y modales educados. Llegó al lado de Regulus y lo saludó recatadamente en el acto. Era una mamucha, era, pues, ¿no? Hermosísima la flaca. Regulus asistió a sus gestos y Regulus dice: para ella una moda de ropa para número 79. Recordemos que número 79 porque hace mucho Regulus tenía ya el pensamiento de que Emilia iba a ser su 79 esposa, ¿no? Y en ese entonces todavía tenía 78, así que reservó el número 79 a Emilia. Y estamos hablando de hace muchísimos años, antes de Emilia que fuese congelada, ¿no? Entonces Regulus dice: tan pronto como esté preparado celebraré la boda. Esta chica está en la misma posición que todos ustedes. Vete y cuida de ella. El número 184 queda en silencio. Y Regulus dice: sí, ya no eres propensa a reírte. Buena chica, buena esposa.
Regulus estaba satisfecho con la mujer que sentía en silencio y obedecía. Regulus dice, entonces nos vemos más tarde. Emilia dice, sí. En el número 184 le dice a Emilia, por aquí. Emilia dice, oye, disculpa, quiero preguntarte bastante cosas, le dice Emilia. Número 184 dice, debes cambiarte de ropa. Emilia dice, la ropa es importante, pero dime, ¿sabes dónde está este lugar? Yo estoy en una plaza en Priscila con una persona de culto de la bruja. Hey, espera. Emilia dice, esto debe haber sido originalmente una habitación un poco diferente. Número 184 dice, honorable esposa, trajo esta ropa para que fue escogida con cuidado y por lo tanto debes vestirla. Número 79. Me dice, cuando dices número 79 te refieres a mí. Creo que Regulus también me llamó así hace un momento. ¿Y tú eres? Número 184 dice, yo soy número 184, su esposa, como tú. Me dice, ¿como yo? Y así se tiran un monólogo las dos, pues, ¿no? Es decir, donde Emilia le parecía extraño cómo respondía la número 184, ¿no? Emilia dice, no es extraño, para convertirte en cónyuge tienes que casarte con tu pareja, ¿verdad? Yo no me he casado con Regulus, no tengo ninguna intención de hacerlo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer que dicen que quieren estar juntos y seguirán gustándose el uno al otro después de casarse. Yo no puedo hacer una promesa con nadie todavía. Número 184 dice, si te refieres a una boda, se celebrará ahora mismo, con eso el asunto quedará zanjado. 184 era un poco fría, pues, ¿no? Emilia dice, espera, ¿qué estás haciendo? Está quitando la ropa para vestirla, al número 184. Y número 184 dice, debes cambiarte al vestido de novia de inmediato. Afortunadamente tu ropa ya está preparada. Al vestirte para acostarte en la cama, se revisó tu talla, así que puedes estar segura de que el vestido te quedará bien. Emilia dice, ¿fuiste tú que me desnudó? Número 184 dice, ¿acaso creías que fue nuestro honorable esposo? Por favor, tranquilízate. Él no tiene el hábito de ver la piel de las mujeres. Y en primer lugar no tiene ningún interés en las mujeres. Después de que tu virginidad haya sido asegurada, él no hace nada. Así es, amigos, Regulus es un gilazo. Tiene un montón de esposas muy hermosas. Y el sonsonazo pues no hace nada. Pero hay un motivo de eso también, ¿por qué no? De la pureza y todo que tiene que ver con su autoridad. Y más tarde lo vamos a explicar también. Aunque realmente es triste, pues, ¿no? Que Regulus sea tremendo cook, pues, ¿no? Y en sí, Emilia dice, ¿tú también estás hablando de esa virginidad? Número 184 dice, increíble, ¿en serio no estabas fingiendo? ¿Realmente no lo sabes? No, ya sabemos que Emilia pues es media inocente, pues, ¿no? Pero ya este es una payasada, pues, del autor, ¿no? Pues estábamos hablando de cosas básicas, pues, ¿no? El típico cliché de la chica pura que le ponen que no sabe de la virginidad y todas esas vainas. Y bueno, pues ya pero es parte de la historia, pues, ¿no? Está bonito la pureza de Emilia, pero ya se pasa el autor también con darle mucha ingenuidad a Emilia, pues, ¿no? Así también como cuando se equivoca de los besos, toda esa vaina. Aunque hay una justificación de que como estuvo congelada y toda esa vaina, tenía una mente de niña que prácticamente era de poca edad y tanta esa vaina. Entonces, actualmente en mentalidad, digamos, Emilia no es tan despierta en todos los conceptos, pues, ¿no? Aunque tiene 100 y cuantos años, pero en realidad tiene como una mente de 15 por ahí. En fin, se justifica todo eso. Y así se comienzan a hablar, pues, ¿no? Con el vestido y todo, y Emilia se veía muy hermosa. Sus manos y piernas delgadas, la piel blanca y el cabello largo y plateado especialmente. Emilia dice, gracias. Incluso si no lo dices en serio, me alegra. Solo Subaru y Anne me dicen cosas así. Ya que número 184 decía que era muy hermosa, ¿no? Entonces comienzan a hablar de Subaru, que dice que no se lo menciones nunca al honorable esposo, refiriéndose a Regulus. Emilia dice, ¿por qué? Porque dice, porque podría sospechar que tu mente no es virgen. Y Emilia dice, de nuevo se trata de esa virgen, que yo no soy esa virgen, ese. Y así, pues, no pasa. Y Regulus dice, simplemente grandioso como pensé, el blanco te queda bien. Emilia dice, gracias. Y Regulus dice, una boda es importante, ¿sabes? Normalmente pienso que no debo de estar vestido como tal. Y así se tira otro monólogo. Y Emilia dice, el lugar de la celebración, ¿qué quiere decir? ¿Es aquí? Y había un montón de mujeres. Y Regulus dice, estas chicas son mis esposas, están en la misma situación que tú, todas justas son 291 en total. Es triste, pero muchas de ellas murieron. Y aquí nos están dando una indicación de más o menos un dato importante de
que nos dirán más adelante por qué las esposas de Regulus son bastantes y por qué algunas están muertas. Tiene que ver con su autoridad, ¿ya? Y Regulus sigue hablando, pues, ¿no?, sobre el amor fijo y tanta vaina, sin favoritismo. Y Emilia dice, lo que estás diciendo no es... Y se escucha una voz que dice, honorable esposo, tengo algo que decirte. El número 184 había interrumpido, ¿no? Le habló a Regulus escuchando al número 184. Regulus pronunció el ceño ligeramente. Y Regulus dice, oye, estoy hablando con ella ahora mismo, ¿no lo ves? ¿No crees que estás envenenando la situación al interrumpirme ahora? Y así estaba molesto Regulus por interrumpirle su monólogo. Y la número 184 le dice, es importante. Regulus dice, bien habla. La 184 dice, estoy muy agradecida. Bueno, con respecto al mensaje, no habrá ningún problema si potencialmente un disturbio ocurriera en la boda. Y Regulus dice, la transmisión, la que hizo la voz temblorosa que no conozco, ¿acaso importa? Sí, era muy confiado Regulus, ¿no? Y número 184 dice, yo creo en sus habilidades. No tenemos que preocuparnos entonces. Regulus dice, así que era eso, yo mismo no lo pensé. Y comienzan a hablar, pues, ¿no?, de la situación, ya que habían hecho un anuncio y que podían interrumpir tanta vaina. Así que preparan el lugar y preparan todo el lugar de forma bonita, pues, ¿no? Al despedirse, el número 184 le dio la espalda a Regulus. Al mismo tiempo se encontró con los ojos de Emilia y le hizo una peña de guiño furtivo. Eso fue probablemente una advertencia a Emilia sobre el descuido de sus palabras de antes de que fuera interrumpida. Era como si le hubiera dicho a Emilia que había descuidado el peligro que representaba a Regulus. Como ella comprendió el mensaje, Emilia no dudó en tomar una decisión una fracción de segundo y dice, cuidado. Número 184 dice, Emilia la jaló de brazo agarrando el cuerpo alto pero ligero de la chica. Entonces fue acariciado lentamente el cuerpo por el viento. Y así el viento golpeó la puerta principal convirtiéndola la entrada en polvo y luego extendió su destrucción hacia el exterior. Y Regulus dice, lo siento, mi mano se resbaló. Es un alivio que no les haya pasado nada. Entonces había sido Regulus el que había ocasionado esto. Regulus dice, estaré en la sala de espera hasta el momento, así que llámame cuando todo esté listo, ¿de acuerdo? Mientras tú esperas, ¿no sería mejor que te arreglaras un poco el cabello? Emilia dice, ¿qué fue eso que acaba de pasar? Número 184 dice, muchas gracias por salvarme. Parecía que las mujeres continuaban su trabajo a pesar de lo que había pasado y donde casi una había muerto, ¿no? Emilia dice, esperen, esto es raro, ¿no les parece raro? Las demás mujeres quedan en silencio. Emilia dice, ¿no estuviste a punto de ser asesinado hace un momento? Si no te hubiera jalado hacia atrás, seguramente tu cuerpo hubiera volado por los aires. Fue aterrador. Y así comienzan a hablar, pues, de la situación donde Emilia se da cuenta que las esposas son medias raras, pero todos sabemos, pues, que es por Regulus que las tiene secuestradas prácticamente, es peligroso y tanta vaina, pues. Emilia habla sobre la felicidad, lo que es el matrimonio y tanta vaina, y comienzan a hablar de las demás mujeres, pues, ¿no? Emilia dice que no se va a casar, no quiere casarse y tanta vaina. Número 184 le dice, si quieres márchate, pues no te hace tu derecho. Sin embargo, el honorable esposo no nos perdonará a nosotros, seguramente nos matará a todas. Y Emilia dice, a pesar que era su esposa, sí, pues la tenía amenazada a todas las mujeres, ¿no? Entonces hablan de las esposas y donde ahí menciona un dato importante. Son 291 mujeres en total y de ellas 238 ya han muerto, así que las restantes 53 son las que están ahí. Y me dice, esas esposas que murieron. Y número 184 dice, ¿acaso necesitas una explicación para saber por qué murieron? Emilia dice, si me voy entonces todos ustedes sufrirán algo severo. Y aquí se explica por qué Emilia se queda, estaba preocupada por las esposas, pues, de que Regulus las vaya a matar, pues, ¿no? Comienzan a hablar de la ceremonia y toda la vaina. Llega el papucho de Reinhardt y Subaru, llegan los héroes a salvar el día. Y ahí pasa otra vez lo que les mencioné en el anterior video, se reanuda todo, ¿no? Y aquí algo bonito que pasa es que Emilia dice, yo aún no sé cómo amar como mujer a un hombre. Aunque Subaru me dice que me ama, yo todavía no puedo corresponder a sus sentimientos ni darle una respuesta directa. Eso es muy injusto de mi parte y sé que le duele bastante, pero Regulus queda en silencio ante estas palabras. Emilia dice, aunque no sé cómo amar a alguien, estoy seguro de que algún día lo haré. Un día amaré a alguien como mujer y ya he decidido a quién amaré cuando llegue ese día. Y es por eso es que, cogiendo aire y mirando directamente a Regulus, Emilia prosiguió, no seré tuya, uy. Y Regulus se molesta y dice, sí, pues yo tampoco quiero que una perra egoísta como tú como esposa
Menos mal, todo molesto. Pues, y ahí comienza la batalla, pues, ¿no? Donde mencionan palabras de amor, con tanta vaina y comienza la batalla, pues. Entonces Subaru dice: caballero espiritual sin su espíritu compañera, Natsuki Subaru hace su presentación. Y Reinhardt dice: descendiente del santo de la espada, Reinhardt Van Astrea. Y anunciando su nombre, Reinhardt dio un paso adelante. Junto a él, Subaru le guiñó un ojo a Emilia antes de señalar a Regulus y decir: yo me opongo a este matrimonio y me llevaré a la novia conmigo. Y así, mis amigos, sigue la batalla. Y así, mis queridos amigos, nuestros personajes se encuentran en apuros, ya que parece ser que Regulus es muy poderoso y tiene algún tipo de habilidad que no le permite que le hagan daño. Entonces se complica la batalla y tienen que pensar rápidamente cómo contraatacar. Ahí donde a Subaru se le prende el foco y comienza a analizar la situación. Subaru recuerda la historia detrás de la estrella de Regulus. Varios personajes de Re:Zero tienen nombres de estrellas, ¿no? Subaru pide a Reinhardt que comprobara si el corazón de Regulus palpitaba. Al escuchar que Reinhardt responde que no palpita su corazón, Subaru y Emilia intentaron regresar con las esposas, lo que provocó a Regulus preocuparse y tratar de detenerlos, ¿no? Subaru explica a Emilia en qué consiste su autoridad, mientras él mismo se queda como señuelo para distraer a Regulus. Emilia llega donde las esposas y les revela que ellas poseían el corazón de Regulus, mientras intenta pensar cómo deshacerse de él, a lo que muchas mujeres intentaron suicidarse para vengarse de él, de que prácticamente estaban secuestradas, contra su voluntad se casaron, querían venganza. ¡Oh, me vengo! Lo odiaban a Regulus. Eso obligó a Emilia a congelar el lugar y con ello congelándolas a ellas para que dichos corazones no puedan palpitar. Volviendo con Subaru, se dan cuenta de que Regulus aún puede usar su autoridad, lo que hace pensar a Emilia que ha cometido un error. Sin embargo, hay un detalle que no está tomando en cuenta. Pero después se da cuenta. Emilia se da cuenta que ella misma poseía su corazón, pidiendo a Subaru que lo aplaste cuidadosamente con su mano invisible sin dañar el suyo. Una vez aplastado, Regulus se ve incapaz de usar su autoridad durante un largo periodo de tiempo. Como consecuencia, es herido de gravedad por el papucho de Reinhardt. Al intentar escapar, cae en un canal de agua, ahogándose debido a sus graves heridas que no le permitían salir. Un poco más tarde, Subaru y Emilia volvieron para liberar a las mujeres del hielo, donde Subaru siente un objeto negro, misterioso, entrando en su propio pecho. El negro de WhatsApp. Subaru siente un objeto negro misterioso entrando en su propio pecho. El gen de la avaricia. Un poco después de finalizar la batalla contra Regulus, Capella invade el centro de la ciudad con la intención de acabar con todos los presentes. Para su sorpresa, Anastasia estaba esperándole disfrazada de Crush. Esto con el objetivo de obtener información para curar a la verdadera Crush, ¿no? Pero al ver que no responde, Anastasia activa una trampa en el suelo, dejándola caer en un sótano. Tratando de salir de ahí para matarlos, es detenida por Aldebarán, no sé cómo se dice su nombre. En su batalla, Capella cambia de forma sus brazos y piernas para pelear, pero son fácilmente esquivadas por Al, como si los conociera, a lo que Capella sospecha diciendo que deberían ser ataques impredecibles. Sin embargo, Al consigue acercarse y cortarle la cabeza, de paso aplastando también su corazón. Sin embargo, se sorprende al ver su cabeza hablando con él. Él intenta asustarla diciendo que los refuerzos llegarán pronto, pero ella rompe dichas esperanzas, mencionando que sus aliados estaban siendo atacados por Kurgan y Teresia, y que uno de los miembros del culto de la bruja hizo que los espejos de comunicación no funcionaran, dejando a todos los grupos sin posibilidad de comunicarse. Una vez regenerada totalmente, Capella pregunta a él si no tiene miedo de ser infectado por su sangre, como una de sus compañeras, a lo que él responde que ya ha estado evitando su sangre muchas veces. Ella se sorprende, ya que nunca vio que evitara. Él cuenta las cosas de una forma muy extraña, haciendo pensar al lector que tal vez, quizás, posiblemente, puede ser que tenga una habilidad similar a la de Subaru. Al dice: no es un farol, no sé las condiciones necesarias, pero sé que con el contacto sin más
No me infecto, ya sufrí mucho evitándolos. Capella dice, ¿qué? Pero si nunca te vi evitándolos. Al dice, es una historia que no sabes. Puedes vivir sin cabeza, sin corazón. Entonces, ¿qué pasa si los destruyo? ¿Cuántos intentos tengo que hacer? Capella dice, es de sentido común la desesperación cuando tu enemigo es inmortal. No tienes las habilidades suficientes para matarme. Él dice, por cierto, dudo que puedas matarme. Aunque mueras 100 veces, en realidad ya lo hice la mitad de veces. Pero ya lo has olvidado. Esa es la conversación que tiene, ¿no? Formándose nuevamente en dragón, intenta matarlo. Pero Al aprovecha para obligarla a golpear los cimientos, haciendo que esos caigan sobre ella pensando que la derrotaría. Pero por lo contrario, ella los utiliza para escapar bajo tierra. Volviendo con Anastasia, Al se da cuenta que está siendo controlada por su espíritu Equidona. Le explica que era algo necesario para salvar su vida, ya que ella no tenía la fuerza suficiente para pelear por sí misma y podría haber muerto si Capella la atacara. En ese mismo momento, en otro lugar, Otto estaba intentando recuperar el libro de la sabiduría que había entregado al restaurador, encontrándose con Ley Batenkaitos. Poco después, Fel, Tom, uno de los matones que Subaru conoció, Kiritaka y algunos soldados se reúnen a dicha reunión. Afortunadamente, el grupo logró escapar a Kiritaka a un refugio cercano, ya que no tenía conocimientos de pelea. En otra parte de la ciudad, Priscilla y Liliana llegaron a una torre de control en llamas. Sirius les dio la bienvenida enfrente de la torre, explicando que ella encendió el fuego para guiarlas allí. Sirius manda a una multitud de gente bajo su control a atacarlas, pero Priscilla las detiene creando un muro de fuego con su espada. Sirius poco a poco va enfadándose por las acciones de Priscilla y con Liliana, ¿no?, que estaba cantando para liberar a la gente del control mental de Sirius. En ese momento ella intenta atacar a Liliana, pero es detenida por Priscilla. Priscilla comienza a atacarla, pero Sirius trata de disuadirla, revelando que tenía un rehén atado con una cadena. Pero Priscilla continúa golpeándolo, asegurándose de romper la cadena para liberar al rehén, y después enviando a Sirius a volar a un canal de agua con un fuerte golpe en la cabeza. Liliana también cae accidentalmente en un canal, pero es rescatada por Kiritaka, que justo pasaba de lado. Después del combate de Otto, Lei fácilmente estaba dominando el combate gracias a su autoridad de gula, pudiendo comerse 3 miembros. Otto intenta detenerlo cuando este intenta comerse a Tom mediante el uso de una piedra mágica explosiva, pero no es de mucha utilidad, ya que aprovecha la explosión para comerse otros 3 más. Quedando poco aliados en la batalla, Beatriz llega para ayudarlos. Otto se contuvo el decir su nombre para que Lei no pudiera comérsela. La habilidad de comerse a los enemigos solo es posible si conoces su nombre, pero lamentablemente Lei ya conocía el nombre de Beatriz gracias a los recuerdos de Ren que poseía. Lei comenzó a hablar con Beatriz burlándose de Ren, llevándola a prometer que nunca permitiría que Ren se reuniera de nuevo con Subaru. Reanudando el combate, Lei consigue llegar hasta Fel intentando tragársela, pero termina vomitándola al darse cuenta de que Fel no era su nombre real. Viendo esto, decide llevársela a donde está Ron para tragarse sus recuerdos y ver si él conocía el auténtico nombre de la chica, pero es detenido por Beatriz, la cual intenta matarlo usando su magia gracias a las grandes piedras mágicas que Kiritaka le dio. Beatriz necesita magia de su dueño para usar todo su potencial. Como todos sabemos, Subaru tiene un mínimo de magia, algo insuficiente para que Beatriz use todo su poder. Las piedras son de un solo uso, por lo que Beatriz solo se queda con 4 piedras, por lo que solo podría usar todo su poder 4 veces más. Lei, el cual no ha sido derrotado, trata de obtener venganza, lo que obliga a Beatriz a usar otra piedra para otro ataque mágico. Viendo que está en problemas, Lei activa su carta de triunfo, Eclipse Lunar, una técnica con la cual debilita a todos en su radio, llegando a hacer que sus cuerpos colapsen en su máxima potencia hasta matar dicho cuerpo, ¿no?, para derrotar fácilmente a todos los presentes excepto a Beatriz. Un nuevo individuo llega al lugar presentándose como Lois Arnhem, siendo también el arzobispo de la Gula. Lei le indica a Beatriz que era el espíritu artificial que ellos andaban buscando, por lo que ambos deciden atacarlas nuevamente. Pero ella utiliza las 3 piedras restantes, una para usar Chamak, otra para atacarlos y la última para curar a Otto.
mientras Fel decide usar un metia que un subordinado le dio anteriormente, el cual afirma que ni Reinhardt podría esquivar. Beatriz reconoce dicho metia por su color blanco, diciendo que era un metia creado por Equidona para molestar a Volcánica el dragón. Al sentir el peligro inminente del metia, los arzobispos intentaron huir de la explosión de luz causada por el artefacto. Lamentablemente consiguen escapar del ataque engañando que la explosión los había alcanzado, ¿no? Estos deciden despedirse, pero Beatriz se niega a dejarles escapar, a lo que Loiso responde que Eclipse es capaz de destruirles a todos, solo que aún no estaba listo para todo su potencial, ya que Light no podía usarlo apropiadamente en su cuerpo actual. Una vez terminado de hablar, los dos sujetos escapan de dicho lugar. Cerca de una torre de control, Wilhelm se encontraba peleando con su ex esposa Teresia Van Astria, el cual fue revivida por el culto de alguna manera desconocida. El otro personaje ya fue derrotado por Garfield, ¿no? El 8 brazos. Esa batalla que tiene Garfield con Kurgan es bien épica, ¿no? Comienzan a luchar con todo su potencial, toda su fuerza brutal. Y tan intensa es la batalla que en un movimiento Garfield usa... En esa batalla hacen un desmadre, ¿no? Entonces Garfield está como por un subterráneo y todos le dan apoyo a Garfield y le dicen que debe ganar. Y Garfield se acuerda del discurso de Subaru y el poder de la amistad. Entonces se hacen un desmadre y Garfield tiene el deber de proteger a los niños y a todos los que están ahí. Y se da una batalla bien épica, bueno. Sus mandíbulas para desgarrar prácticamente el cuello del guerrero, porque era una batalla tan intensa que daban todo de sí. Y en esos últimos momentos Kurgan, el 8 brazos, entra en conciencia y dice magnífico, reconociendo al guerrero, porque Garfield era un guerrero formidable. Y así Garfield gana la batalla, y ya reanudando otra vez al escenario donde está Wilhelm con Teresia Van Astria peleando, empezamos la batalla con ellos. Después de una corta batalla intentó acabar con ella, pero se distrajo mirando a Heinkel, escondido en una esquina, haciendo que ella contraatacara, y era una de las piernas de Wilhelm haciéndolo colapsar. En ese momento Teresia se dirige hacia Heinkel, viéndolo como su siguiente presa, pero Reinhardt aparece para enfrentarla, parece el papucho de Reinhardt. Wilhelm protesta, diciendo que es una deshonra interrumpir una pelea de dos espadachines, a lo que Reinhardt responde que no se aplica en este caso, ya que uno de los espadachines es un cadáver profanado. Comenzando la pelea, Wilhelm protesta nuevamente, a lo que Reinhardt responde que él ya la mató hace 15 años, por lo que la mujer delante de ellos era una falsificación. En este instante, Reinhardt besa a su abuela de un solo golpe, haciendo que ella colapse al suelo. Una vez el combate terminó, Teresia recuperó la razón en los brazos de Wilhelm. Ambos dijeron que se amaban y posteriormente su cuerpo se derrumbó en cenizas, no antes de decir que ella estaría feliz de que se reconciliara con Reinhardt. Henkel pregunta a Reinhardt si estaba satisfecho por lo que hizo, amenazándole de contarle a todos cómo la cortó. Reinhardt no entendía de lo que le hablaba, alegando que la mujer delante de ellos era un cuerpo muerto. Wilhelm interrumpe a Henkel para preguntarle a Reinhardt si se arrepentía de lo que había hecho, a lo que responde que hizo lo que creía que era correcto. Wilhelm aceptó su respuesta, sin embargo se negó a hablar con él a partir de ese momento, indicando que él ya no tenía de qué hablar con él, diciéndole como si fuera un completo desconocido. Reinhardt en respuesta le llama por su nombre. Normalmente le dice abuelo, pero no. Bueno, aquí hay un dato muy importante, que al parecer la que fue la causante de la muerte de Teresia cuando se fue a cazar la ballena blanca y toda esa vaina, no fue nada más ni nada menos que Pandora. Así es, mis queridos amigos. Y el cómo la revivieron es desconocido, pues, ¿no? Ya se nos explicará más adelante en las historias. Mientras se dirigía al centro de la ciudad, dejando a Wilhelm ahí, poco después Kiritaka anuncia por el altavoz a toda la ciudad que el culto de la bruja había sido derrotado para alegría de todos. Subaru y Emilia volvieron rápidamente al edificio del centro de la ciudad, en ruinas, donde se reagruparon con nosotros. Empezaron a celebrarlo mientras charlaban un rato. Diana se puso a cantar por el altavoz el altavoz de toda la ciudad. Subaru empezó a visitar a todos los centros de evacuación, discutió con otros sobre el libro de la sabiduría y averiguó que uno de los arzobispos fue capturado. Yendo a ver quién era, se encontró con Sirius, negándose a hablar con él a menos que Emilia y Beatriz se vayan.
Ellas eran las dos que estaban vigilándola. Una vez solos le preguntó si ella estaba siguiendo su evangelio para resucitar a la bruja de la envidia. Ella le corrige diciendo que cada arzobispo sigue su evangelio para cumplir sus propios deseos. Esto le llevó a preguntar el objetivo del culto, a lo que ella responde que no hay ninguno. El culto no tiene ningún líder o un lugar de encuentro, y que cada uno hace lo que le parece correcto. Y hay pocos que conocen sobre la existencia de Pandora, pues no. Solo Regulus y Betelgeuse saben de ella. Subaru termina acercándose lo suficiente a ella para que ella consiga lamerle la cara, lo que hace intervenir a una Emilia celosa que golpea a Sirius para alejarla de él. Cuando estaban a punto de irse, Sirius advierte de que tengan cuidado con los 3 arzobispos de la Gula, pidiendo que los matara, ya que era una molestia para ella, revelando a Subaru que eran 3 arzobispos de la Gula. Subaru no llegó a ver a los 3, por lo que no sabía cuántos eran en realidad. Ante el temor de que alguien fuera eliminado, abandonó el centro de evacuación para comprobar a todos sus conocidos. Lamentablemente se dio cuenta de que el nombre de Julius fue consumido. Así es, amigos, en la batalla que tuvo Julius anteriormente, cuando estaban todos peleando, Julius estaba también peleando con un arzobispo de la Gula. Entonces él perdió su nombre. Gula se lo comió. Bueno, y aquí se narra cómo pasó, ¿no? Una vez cuando todos estaban reunidos cuando Subaru fue con los demás a ver cómo estaban los demás carpa por carpa, pues para ver a los heridos, Subaru comienza a hablar con Wilhelm, viendo que estaban bien, se alegra y todo. Y entonces ve a alguien que estaba en la carpa mirando desde la entrada y le alza la mano y dice Julius. Y entonces el pata se gira y se va, ¿no? Subaru se molesta y no entendía por qué. Entonces mientras comienzan a hablar Subaru lo sigue a Julius. Deja a los demás y lo sigue a Julius. Y le dice por qué lo está ignorando y por qué no se fue a ver a la Anastasia si sabía que estaba en esa carpa. Y Julius le dice que está buscando a alguien, ¿no? Por lo tanto, le dice Julius, mis disculpas, está buscando a una persona, pero parece que esa persona no está ahí dentro. Subaru le dice, espera, ¿qué estás diciendo? Seguramente estás buscando a Anastasia San, ¿cierto? Si es así, está en ese refugio, no te diste cuenta porque estás agitado, no es propio de ti. Julius hace... Subaru, ¿qué sucede? Y Subaru reaccionó instintivamente con voz aguda e intranquila. Pareciera obvio por qué la expresión de Julius mientras se giraba estaba cubierta por un asombro que él nunca había visto antes. Entonces Julius dice, Subaru, ¿tú me hablas a mí? Y Subaru dice, ¿qué clase de pregunta es esa? No tienes una personalidad tan poco elegante como para olvidarte en unas pocas horas. El caballero de los caballeros, Julius Eculus, ¿qué tontería estás? Y encogiéndose de hombros, Subaru respondió como si se riera de Julius. Y en medio de esa conversación dejó de hablar cuando cayó en la cuenta de su propia estupidez. Beatriz dice, Subaru, no corras por tu cuenta. Emilia dice, bueno, están en medio de algo, ¿cierto? Subaru dice, sí, es cierto, pero no es eso, Emilia. Tan, Beaco, tú también verán. Emilia y Beatriz quedan en silencio y Subaru dice, encontré a Julius, así que puedo llevarlo a la conferencia, ¿cierto? Beatriz dice, ¿Julius? Emilia dice, ¿Julius San es amigo tuyo? Y entonces, así es, Julius había perdido un nombre, el caballero sin nombre. Julius dice, aunque suene patético, mi nombre parece haber sido robado en medio de mi batalla contra glotonería. Esa es mi situación actual. Subaru dice, tu nombre fue devorado. ¿Es eso lo que quieres decir? Pero consumir los recuerdos y los nombres de las personas sin duda era obra del arzobispo del pecado de la glotonería. Subaru dice, a sus víctimas le ocurre lo mismo que a Ren y a Crush-san. Subaru dice, ¿de verdad nadie te recuerda? Puede que si probamos uno por uno. Julie dice, ya me he encontrado con Anastasia, Sam y Ricardo. Por alguna razón me trataron como un completo desconocido. Ya he sufrido esa sensación, ser incapaz de agradecer a quien te protegió es desagradable. Julio reprime sus sentimientos y respondió, pero con su sonrisa que apenas mostraba energía, y el tono de sus palabras eran naturalmente difíciles de digerir para Subaru, ¿no? Subaru dice, Beatriz dice, es entendible a lo que Subaru quiere llegar, de hecho, pero desafortunadamente ni siquiera Betty recuerda a ese hombre. Supongo, Betty ya no está atada a la biblioteca prohibida, de hecho. Subaru dice, pero tú aún recuerdas a Ren.
Beatriz dice, puedo repetírtelo tantas veces como quieras, pero deberías pensar que en caso como la única excepción, supongo, y eso queda confirmado tras ver a este hombre frente a mí, de hecho. Subaru dice, sí que al final eso es lo que puede interferir a partir de tus recuerdos. Subaru dice, cuando Byaku salió del exterior en la biblioteca prohibida no se vio afectado por lo que ocurrió fuera de esta. Es por eso que justo en el momento en el que el nombre de Ren fue devorado, el efecto no llegó a alcanzarla a ella. O al menos esa es la conclusión, ¿no? Beatriz dice, si lo dices de ese modo suena como si fuera un problema que Betty haya salido de la biblioteca prohibida, supongo. Subaru dice, no es eso. Beatriz dice, raro, de hecho. Emilia dice, pero ¿por qué Subaru sí recuerda a Julius? Es justo como Ren-san. Subaru dice, bueno, esa es la cuestión. Emilia dice, ¿tienes alguna idea, Subaru? No guardes secretos, Subaru dice, no es mi intención ocultar nada, pero creo que ya tengo una idea, mas no la diré. Emilia dice, ¿eso no sería un secreto? Subaru dice, si no puedes confirmarlo, no lo declares. Considera que eso no es guardar un secreto. Y así comienzan a divagar entre sus pensamientos, ¿no? De por qué Subaru sí lo recuerda y si Subaru tenía secreto. Pero dice Subaru, pero si fuera ese el último caso, entonces confirmarlo resultaría sencillo. Julius solo tiene que reunirse con Al. Suponía Subaru, ¿no?, que tal vez Al podría recordarlo, ya que como Al y Ren no se conocían, habría sido imposible confirmarlo, pero Subaru dice, me temo que esta vez tampoco lo dirá. Recordemos que Al parece que está en este mundo bajo las circunstancias parecidas a Subaru, ¿no? Por eso Subaru dice, hay que reunirnos con Al. Me le dice, Subaru dice, es sobre tu pregunta, Emilia-tan, pero hay algo que quiero confirmar antes de responderte. Julius, tendrás que venir conmigo. Subaru dice, no me digas que no vas a rehusarte, ¿verdad? Se trata de ti después de todo. Julius dice, debo aclarar que no tengo otra opción. Parece que en estas circunstancias eres el único que posee vastos conocimientos sobre la condición que se me ha infligido. Por ese mismo motivo, seguiré tus indicaciones. Subaru dice, oye, ¿tú qué pasa con esa actitud tan sumisa? Subaru dice, meterse tan repetidamente en el papel de un caballero admirable e incrementar la carga para el grupo, como sea, hay que regresar al refugio. Hay que reunirnos. ¿Qué de Ricardo? Él participó en un ataque contigo, ¿no? ¿Se encuentra bien? Julius dice, él me protegió, pero no está tan herido. Ahora mismo está siendo tratado propiamente por Ferris. Subaru dice, ¿con qué es así? Entonces supongo que está bien. Julius dice, no espero que me muestres una preocupación amistosa. Tras caer en la confusión por estas circunstancias, preferiría que te comportaras como siempre. En fin, regresemos a los refugios. Julius dice, si bien no es algo tan agradable, no tengo más opción que dejar mi presentación en tus manos. Sería de ayuda que en esta ocasión te estuviera de mencionar el infructuoso esfuerzo mostrado durante la ceremonia de la selección real. Sora dice, no vayas por ahí reabriendo viejas heridas. Carambas, preocuparme por ti fue un error. Subaru se quitó de encima la mano sobre su hombro y se giró dándole la espalda a Julius mientras se dirigía al refugio. Subaru entendía muy bien los sentimientos de Julius y por lo tanto sentía un poco de culpa por la conversación de antes, ¿no? Emilia dice, ¿esa expresión en tu rostro evitas mostrársela a Subaru? Julius dice, disculpe, es la carencia de disposición, la fútil resistencia de un perdedor. Así es como es, les pido amablemente que no lo señale. Emilia dice, ¿perdedor dices? Julius dice, tal vez nosotros fuimos los únicos que fallaron en su misión de entre los que se dirigieron a capturar las torres de control. Ahora que ha quedado patente nuestra gran insuficiencia, ni siquiera se me debería permitir vivir cargando esta deshonra el resto de mi vida. He sido completamente derrotado. Emilia dice, lo siento. Y así comienza a conversar Emilia con Julius, donde supuestamente dice que se siente lastimado, ¿no? Pero que no se puede hacer nada más que disculparse. Y con respecto a Subaru, muchas gracias. Emilia dice, sí, sé que si Subaru hubiera visto tu rostro, Julius-san, estaría más dolido de lo que ya está. Es por eso que te agradezco por ocultarlo. Y Julius dice, es que no le muestres esa cara porque no quiero que él sienta lástima por mí, eso es todo. Emilia queda en silencio.
Julio dice, por favor solo llámame Julius. Tú me llamabas antes así y realmente me produce una sensación de desazón que no me llames Julius-san. Y Emilia dice, cerca de ti esos espíritus menores no parecen cuasi espíritus. Esas criaturas parecen volar con mucha intranquilidad, ¿lo sabías? Julio dice, sí, soy consciente de ello porque son unos pequeños brotes que están cerca de mí. Florecerán tarde o temprano. Y Julio dice, no harán caso a las palabras de mi yo actual. Y lo mismo ocurre con las palabras que dirija a mi líder y a mis compañeros. Y ya luego también viene Reinhardt y comienza a hablar con Subaru y tanta vaina, ¿no? Subaru dice, ¿sabes algo sobre esta persona parada junto a mí? Reinhardt dice, te refieres a Beatriz Sama, ¿verdad? Y así no se acuerdan de él. Y comienza a explicar la situación, ¿no? Sobre Julius, tanta vaina. Y había más víctimas también. Dentro de las demás víctimas estaba el hermano de Julius, Joshua Euclus. Subaru lo lleva para que vea a su hermano, pero es una situación muy similar a la de Ren. Está como en estado vegetal y Joshua Euclus ha dejado de existir. Ni siquiera Julius recuerda quién es, y a pesar de que lo ve y sabe que por las facciones, por el color de pelo y toda la vaina de su hermano, no se acuerda de nada de él. Es el mismo estado que Ren, ¿no? Donde Julius ha sido víctima de que se le han comido toda su existencia y ha desaparecido. También está Priscilla, donde hablan sobre el contraataque, ¿no? Sobre las batallas. También está Fel y comienzan a hablar todos sobre los planes. Poco después, todos se reúnen nuevamente para hablar de lo sucedido. Subaru lleva a Julius ahí, aunque lógicamente nadie aparte de él lo recuerda. Solamente Subaru conoce a Julius, solo él se acuerda de Julius, porque él es una existencia fuera de ese mundo. Bueno, en dicha reunión deciden congelar a todas las moscas que anteriormente eran humanos e ir a visitar a la sabia Chaula de la Torre de Pléyades para conseguir información y poder arreglar a todos sus problemas. Los nombres comidos, el estado de Ren, las moscas, el veneno de Crush. La idea era buena, pero todos estaban preocupados, ya que Chaula mataba a todos los que se acercaban a la torre o al lugar donde la bruja estaba sellada. Dejando la decisión por el momento, todos pasaron el rato descansando en Prestela. Más adelante, Subaru visita a Anastasia, diciéndole que los que irán a la torre serán Emilia, Beatriz, Julius, ella y él. Anastasia pregunta por qué no incluye a su espíritu Equidona, lo que le impulsa a revelar que él sabía que la persona delante de él no era Anastasia, era Equidona, haciendo que ella deje de suplantar a Anastasia y contar que es incapaz de salir del cuerpo de Equidona. Por alguna razón, Subaru decide apoyarla diciendo que ya encontrará la manera de sacarla y que espera que ella le ayude en la torre. Una vez decididos los miembros que irán a la torre, Subaru decide regresar primero a la mansión de Roswell para recoger a alguien antes de partir, a lo que todos acceden. Así, mis queridos amigos, termina el resumen. Recuerden que la continuación, el arco 6, está en este canal. También lo voy a dejar en descripción y en los comentarios para que vean ese resumen, la continuación. Ese resumen es un poco más amplio, ya que he tenido más tiempo de hacerlo. Este resumen es más corto. No se olviden de dejar like, compartir y comentar. Pueden comentar cualquier cosa, eso me ayuda a que mis videos se recomienden.